Un día se encontraron un fariseo y un cristiano, y el fariseo le dice al cristiano: vosotros los cristianos sois como un poco raros, dice, porque sois pobres, os persiguen, os calumnian, y encima decís que sois bienaventurados, sois muy raros. Y el cristiano le dice: bueno, quizás sí, dice, pero nuestro Señor nos dijo que al final seremos nosotros los que venceremos. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden ayudar a vivir en cristiano. Por eso, en el día de hoy queremos compartir con vosotros algunas reflexiones que nos propone Laura de Colombia. Y la propuesta es la siguiente: ¿qué son las bienaventuranzas? Veamos. Saludamos con cariño, con afecto, como siempre, a todos los televidentes que nos seguís desde cualquier lugar del mundo. Tenemos el lujo de invitaros aquí a los estudios de Nazaret TV, que es desde ahora también vuestra casa. Y en el día de hoy queremos preguntar al Padre Enrique, ¿verdad?, sobre las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas, como nuestros televidentes saben, forma parte del principio de un discurso muy largo que se llama el Sermón de la Montaña, donde el Señor nos cuenta muchas cosas muy interesantes. Pero respecto al tema de las bienaventuranzas, le queremos preguntar al Padre Enrique ¿cómo tenemos que tomarnos estas reflexiones que nos hace el Señor en el Sermón de la Montaña? Bien, yo diría que hay que distinguir varias fases del Sermón de la Montaña. En teoría, bueno, en teoría no, son 3 capítulos, 5, 6 y 7 de San Mateo, donde en principio ahí está, no todo, pero una buena parte de la parte moral del Evangelio. El problema es que hay 3 introducciones, y la primera introducción es precisamente las bienaventuranzas. Entonces hay como 2 formas de verlo. Hay más, pero digamos, al menos 2 formas de verlo. Una forma muy clásica de mucha gente, que es, fíjate, si es la parte moral y empieza así, pues oye, tenemos que vivir las bienaventuranzas de tal forma que nos hemos de esforzar en ser pobres en el espíritu, en ser mansos, en llorar, en ser perseguidos, en tal. Y uno piensa, a ver, ¿es necesario buscar todo eso? Y entonces yo lo planteo desde otro punto de vista que me parece que es igualmente válido, o si no más, pero bueno, eso ya no me toca a mí decidir si no es así o no. ¿Qué es? A ver, entremos en la mentalidad oriental antigua. Hoy en día, cuando uno escribe un libro, hace un prólogo o una introducción, y esa introducción muestra lo que quiere hacer el libro. O sea, una introducción de un libro dirá, pues en este libro se ha estudiado tal cosa, tal otra, y se quiere demostrar esto, lo otro, lo demás allí. Vale. Pero en la mentalidad oriental no era así. La mentalidad oriental antigua era: la introducción en realidad no es una introducción en el sentido moderno, sino te voy a mostrar lo que ha de ser, lo que será el libro. O sea, con la introducción te digo, si tú sigues el Sermón de la Montaña y la doctrina de Cristo, vivirás esto. O sea, no es cuestión de intentar vivir las bienaventuranzas, sino que si tú vives el Sermón de la Montaña, los mandamientos de Cristo, tranquilo, que serás pobre, tranquilo, que hay momentos que llorarás, que tendrás hambre y sed de justicia, que serás manso en muchos momentos, que te perseguirán, vivirás o la mayoría o todas las bienaventuranzas, pero no porque las busques, sino porque las bienaventuranzas las ha vivido Cristo, y si vives con Cristo, verás que te vienen solas, no hay que ir a buscarlas. No sé si... Entonces no es para mí aquello que esas reflexiones sesudas que hacen muchos, ¿cómo voy a vivir esta primera bienaventuranza? ¿Cómo voy a vivir el ser pobre en el espíritu?
¿Y cómo voy a ver, cómo puedo justificar el llorar? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que llorar mucho? ¿Tengo que llorar poco? ¿Tengo que...? No, es otra cosa, es otra historia, de mi punto de vista. Entonces, las bienaventuranzas son al final la demostración de que los cristianos, cuando las viven, lo que están haciendo es seguir los mandamientos de Cristo. Pero no porque lo han buscado seguir los mandamientos de Cristo. ¿Y qué se han encontrado? Que han vivido las bienaventuranzas. Es esa introducción que lleva a la conclusión. Entonces, claro, todo eso sirve para cambiar toda una mentalidad, que incluso es muy protestante hoy en día, que es, ¿para qué sirve la fe? Para asegurarse el favor de Dios y poder ser rico y tener de todo en esta vida. No has entendido nada. Si vives en cristiano, no serás rico. Si vives en cristiano, no te darán todos los lujos del mundo y conseguirás lo que quieras en esta tierra, que será un signo de la predilección de Dios sobre ti. No, no es eso. Eso es otra cosa. Es, si eres cristiano, sufrirás como Cristo sufrió en la cruz. Si eres cristiano, te perseguirán como persiguieron al Maestro. Si eres cristiano, se burlarán de ti. Si eres cristiano, tendrás sed de justicia porque te harán muchas injusticias. Y si querrás trabajar por la paz porque verás que hay poca paz en este mundo. Y como eso, todas las bienaventuranzas. Entonces, el punto de partida mío es un poco diferente al punto de partida de otros. ¿De acuerdo? Pero de todos modos, Padre Enrique, yo le preguntaría, y supongo que nuestros televidentes están de acuerdo, en que viendo ese enfoque general muy interesante, ¿no?, que es como dice usted, ¿no?, porque todas las bienaventuranzas es curioso como tienen, al final siempre acaban como en una promesa, queriendo decir, tú vivirás esto y se te promete la bienaventuranza eterna, pero en un futuro. Tú de momento sigue al Señor ahora, con esta línea, con este sermón de la montaña, con estos consejos, y ya vendrá esta victoria final. Pero también sería interesante, Padre Enrique, que a lo mejor cada uno de los enfoques respecto a esto que acaba de decir, que nos presenta cada bienaventuranza, ¿alguna cosita podríamos decir? Antes una pequeña... Sí, claro que hay dos versiones de las bienaventuranzas. Ah, bueno, claro. Que una es la de las 8:30, las 8 bienaventuranzas. Son 8 o 9, depende de cómo se cuente. Y después hay la otra versión de otro evangelio, de San Lucas, ¿no? Sí. Que hay 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Esto lo guardaremos para otro día. Por eso, pero yo creo que saberlo, que hay las dos versiones, que en el fondo van muy juntas, pero que hoy nos dedicamos a las de Mateo, del Sermón de la Montaña. Claro, solo porque si digo, oh, pero nos habéis saltado esto otro, también sabemos que existen estas otras. Ahí está. Que no hay problema. Sí, señor. Empezamos por la primera, si te parece bien. Sí, los pobres en el espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿qué son los pobres en el espíritu? Aquí, para entenderlo, no es la pobreza material, que muchas veces va ligada también, pero no es solo la pobreza material, sino que es esa humildad radical del corazón, del que se reconoce que Dios lo es todo y que sin Dios no hay nada, y que es un desapego interior para vivir con libertad ante las cosas. Fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Aquí el ejemplo que siempre se da es el de los famosos pobres Anahuim que había en el Antiguo Testamento. Estos pobres eran gente que, siendo muchas veces miserables, pero no robaban, no mataban, no iban contra los demás, sino que aceptaban el lugar de pobres ante Dios, y por eso, aceptando esa situación, no hacían lo imposible, o sea, no hacían daño, no pecaban para ir en contra de esa situación. Claro, esa es una mentalidad que cuesta bastante de entender, porque en sentido estricto, pero eso a la gente no le cuesta entenderlo, uno puede ser pobre teniendo mucho y puede ser rico no teniendo nada. ¿Cuántas veces ves gente que aparentemente es miserable, pero está apegada a las riquezas, a las poquísimas riquezas que tiene? A lo mejor es solo
un reloj que era de su padre y 3 monedas que lleva en el bolsillo, pero eso es un tesoro que nadie se lo puede... Y dices, está apegado a las riquezas aunque no tiene casi nada. Y otros que tienen fortunas, pero Dios les ha tocado el corazón y de eso están haciendo un gran tesoro para el cielo y son pobres en el espíritu. Entonces, claro, uno dice, en una familia normal, ¿cómo ser pobre? Muy fácil. Como tengas hijos, te vuelves pobre seguro. Entonces, las familias que tienen hijos, los hijos son muy caros de mantener y seguro que pasarás a ser pobre y que dependerás de la misericordia de Dios y de la acción de Dios para vivir. ¿Me explico? Entonces, el pobre en el espíritu es todo aquel que pone a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y por eso es pobre, porque no se fía de las riquezas. El gran problema que tenemos nosotros es fiarnos de lo poco o mucho que tengamos. Y es verdad que las cosas ayudan a vivir, pero muchas veces ponemos toda nuestra confianza en las cosas, en el dinero, en los amigos, en los que tienen más poder que nosotros, que son amigos nuestros, que pueden hacer lo que sea en caso de dificultad, y Dios está en el último lugar. Entonces el pobre en el espíritu es el que por encima de todo, Dios es el primero, pero en la práctica. Y luego, Padre, está esta otra bienaventuranza que parece como contradictoria. Bienaventurados los que lloran. Sí. A ver, pero es que hemos de pensar, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero que, o si lo hemos dicho solo de pasada, todas las bienaventuranzas se refieren a Cristo. Cristo fue el que siendo rico se hizo pobre. Cristo fue el que lloró ante la muerte de Lázaro, el que lloró a la entrada de Jerusalén porque no se había convertido y porque veía la desgracia que sería su destrucción por culpa de no convertirse. Entonces, ¿quiénes son los que lloran? Son todos aquellos que, por el pecado propio o de los demás, lloran por el mal que le ha hecho a él mismo. O sea, uno puede llorar por arrepentimiento de los propios pecados, pero puede llorar también por el mal que han hecho a sus hijos, a sus padres, a su mujer, a sus amigos, por el pecado de aquellos en los que confiaba, por 1000 cosas. Aquellos que lloran buscando el bien y que por culpa del mal que les hacen, que podrían incluso hacer otras cosas, pero que buscando el bien de los demás, solo les queda llorar por los pecados que les tocan. Entonces todos estos llevan esta bienaventuranza, serán consolados. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Hay que buscar el llorar? No, hombre, no. Ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Claro. Pero no hay que buscarlo. Pero por eso yo digo que si uno va mirando una por una las bienaventuranzas, hay que quererlas. Otra cosa es decir, reflexionando sobre ellas, cuando lleguen, darnos cuenta que no es una maldición, que es una bienaventuranza. Con lo cual, nos duelen, pero estamos bien servidos. No sé, claro. Es diferente. Porque si no, vamos mal. Si lo vemos como una condena, entonces no hemos entendido lo que Cristo nos está enseñando. Si nos damos cuenta de que por la fidelidad a Cristo nos vienen estas cosas, bienaventurados seráis, porque claro. Cristo os dará la recompensa a los justos. Y luego, Padre, está la otra bienaventuranza que dice, bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, los mansos se refiere a aquellos que son como Jesús, mansos y humildes de corazón. Jesús es el manso y humilde de corazón. Los mansos son los que han renunciado a la venganza, los que han renunciado a la violencia, los que estaban muy unidos un poco a los que buscan la paz y quieren hacer la paz. Aquellos que son mansos porque han antepuesto la verdad y el bien antes que la violencia y el mal. Porque lo más fácil es vengarse en este mundo. Lo más fácil es, tú me la has hecho, tú me la pagas. Es como un instinto, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿eh? Eso recuerda aquello de las películas, ¿no? Que va el pastor en el oeste, pastor protestante, saca la Biblia, como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Y dices, ¿perdón? La Biblia dice, habéis entendido que se dijo ojo por ojo pero, y diente por diente, pero yo os digo,
Perdonad a vuestros enemigos. Entonces, ¿dónde está el ojo por ojo, diente por diente? En la Biblia sí, en el Antiguo Testamento, pero en Jesús no. Y esto es muy curioso porque hay mucho cristiano, sobre todo fundamentalista, que todavía están por el ojo por ojo y diente por diente. Están en el Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento y no se dan cuenta de que Cristo no está en eso, ni muchísimo menos. Al revés, está con los mansos, con aquellos que han renunciado a la venganza, renunciado al odio, que aman incluso a los más pecadores, como nos piden tantas veces, y que ama a los enemigos, queriendo el bien de los enemigos. Y no simplemente, tú me has hecho, ya verás cómo te la hago, la devuelvo, y corregida y aumentada. ¿Y los que tienen hambre y sed de justicia? Bueno, estos... A ver, yo creo que todo el mundo se recuerda aquella parábola de Jesús, ¿no? Aquella viejecita que va al juez para que le haga justicia. Y el juez no, el juez es inicuo, no quiere hacerla, pero la mujer cada día, y al final dice, basta, estoy harto de esta viejecita que cada día me pide justicia, pues se la voy a hacer, y le haré justicia. Entonces, ¿qué es el hambre de justicia? Tiene dos significados a la vez. Cuando se habla de justicia en el Nuevo Testamento, se habla de la santidad. Fijaros que de San José se dice que era el hombre justo, o sea, santo. Claro. Entonces, el ser justo es ser santo. Santo. Entonces, los que tienen hambre de ser santos. Bienaventurados todos los que quieran ser santos, claro, y tengan hambre de ser santos. Pero también todos aquellos que, habiendo renunciado a la venganza, les han hecho injusticias graves. Porque, perdona que lo diga así, pero ¿cuánta gente sabemos que la justicia no funciona? Que muchas cosas ya ni se denuncian porque sabes que no llegarán a buen puerto. Y sufres la injusticia de este mundo. Pero se la ofreces al Señor porque no puedes hacer otra cosa y porque no quieres vengarte y coger la pistola y empezar a tirar tiros. Entonces, bienaventurados estos, que tienen hambre y sed de justicia y que entienden que la justicia es del Señor y que quieren vivir la santidad y que a la vez no quieren la venganza, sino que tienen esa hambre de que el Señor haga justicia. O sea, bienaventurados todos estos. Fíjate que Jesús, aunque da la vida y no se la quitan, pero tiene todo el derecho a tener hambre y sed de justicia con los que lo matan, y con los que mienten y calumnian para matar a nuestro Señor. Nosotros es fácil decir, pero el Señor quiso morir en la cruz. Sí, pero todos los que lo llevaron a la cruz, tanto ellos, los que lo llevaron personalmente, como nosotros que lo llevamos de forma no personal, pero que ha dado la vida por cada uno de nosotros, somos de alguna forma culpables de la muerte de Cristo. Y Jesús tiene derecho a tener hambre y sed de justicia por nuestros pecados, claro, porque le han costado la vida, que le ha dado queriendo. Pero así todo, nuestros pecados se han comprado, como decía San Pablo, a gran precio. O sea que a ese precio nos lo puede comprar todos. Y esto también tiene relación, Padre, con bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la misericordia... A ver, el misericordioso es aquel que ve la miseria en el otro. Miseria moral, miseria espiritual, y que ante la miseria del otro actúa hacia el bien, con las obras de misericordia. O sea, por eso se llaman obras de misericordia, para hacer misericordia al otro. Claro, para nosotros eso es salir de la fuente de egoísmo que a nosotros nos dice, oye, ¿por qué has de hacer algo por los demás? Que cada uno, cada palo aguante su vela, que el otro, ¿para qué nos necesita? Y el Señor dice, amad al prójimo, amad al enemigo. Entonces las obras de misericordia son para hacer el bien a los demás, tanto a nivel espiritual como a nivel material. Pues bienaventurados todos esos que siguen las obras de misericordia. Y acordaos, el juicio final se basa sobre las obras de misericordia, al menos el Evangelio. Con lo cual, esto vuelve a tener lo que decíamos de Jesús, ¿no? A Jesús, cuando hace esa parábola de las obras de misericordia, le preguntarán, oye, ¿y cuándo te hicimos el bien? ¿Y cuándo te dimos de comer? Los que lo hacen no se dan cuenta, pero las viven. Igual que las bienaventuranzas, no se dan cuenta, pero las viven.
no las han buscado, pero las viven. No se dan cuenta que lo han hecho por Cristo, pero lo viven. Pues lo mismo pasa con las bienaventuranzas. No las hacemos de forma consciente muchas veces, muchas cosas, pero por ser cristianos las vivimos. Las vivimos por Cristo, aunque no nos demos a veces cuenta de cómo llegamos a eso. Y además esta bienaventuranza es curiosa porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Claro, la primera misericordia, los misericordiosos, se refiere a la nuestra, a tener misericordia nosotros de los demás, porque alcanzarán la misericordia, la que Dios ofrecerá. La misericordia es la salvación. Claro. Es el perdón de los pecados. Tú actúas en bien de los otros, Dios actúa en bien tuyo. Claro. Tú crees en la misericordia de Dios, Dios te perdona todos los pecados. Aquello de que si no crees en la misericordia, solo queda la justicia y vamos mal. Claro. O sea, que mejor la misericordia a la justicia. Y luego vienen estos que son los limpios de corazón, los que ponen paz. Bueno, los limpios de corazón es más difícil de explicar porque el corazón, en la mentalidad bíblica, que lo hemos explicado alguna vez, es esa mentalidad, el limpio de corazón es el que ha hecho entrar todo lo bueno en su interior, ha sabido discernir lo bueno y sacarse lo malo de encima. Y por eso es limpio y puro de corazón, porque lo ve todo a los ojos de Dios. Claro, eso hace que sus decisiones sean según lo que Dios quiere. Y eso hace que todos sus pensamientos sean limpios, que su forma de actuar no mira solo a ver qué hace el otro mal, sino buscando siempre el bien. Eso hace que, claro, ¿qué queda para los que son limpios de corazón? Si están en la línea de Dios, solo queda ver a Dios. Ya está, no hay nada más. Es lo más puro que existe. Es aquello de los que tienen la mirada limpia. No solo todo lo que entra, entra desde el bien. Claro, estos son los santazos. ¿Me explico? Entonces, claro, estos verán a Dios directamente. Estos ya no tienen purgatorio ni nada. Estos van con toda la gracia de Dios al cielo. ¿Y por qué hay una bienaventuranza dedicada a los que trabajan por la paz? Todo conflicto lleva al mal. O sea, todo conflicto, entendemos por conflicto lo que los hombres entienden por conflicto, pero no lo que Dios entiende por conflicto. Y me explico. Tú sabes muy bien que, y esto lo dice el Evangelio, no como lo digo yo, pero la idea está ahí, que Dios no ha venido a traer paz sino guerra, porque el diablo no aguanta a Dios. Y todo lo que sea de Dios es combatido por el diablo. Entonces no es que Dios quiera la guerra, es que el diablo hace la guerra a Dios. Así que hará la guerra a los cristianos. Pero lo que los cristianos quieren no es el conflicto, sino el poner la paz, porque el conflicto destruye, la paz construye. Todo el mundo sabe que una cosa, esto es tan evidente como un edificio. Tú para hacer un edificio necesitas mucho dinero y además, al menos, depende de qué edificio, 2 años para hacerlo, y algunos más. Destruirlo con una bomba, en 2 minutos está destruido, no queda nada. Muy fácil destruir, muy difícil construir. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que destruyamos o que construyamos? ¿Que hagamos la paz o la guerra? Yo creo que cualquiera enseguida entiende que la guerra solo trae mal, no trae nada bueno, y la paz a priori solo trae cosas buenas. Que algunas paces están mal hechas, también, pero que en principio la paz es para un bien y la guerra es para un mal. Lo vemos ahora entre Gaza e Israel o entre Ucrania y Rusia, es un desastre, tanto una como la otra. Ah, no, que hay que justificar una... No se justifica ninguna de las dos. Lo único que hacen es muertos, 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 destrucción, destrucción, destrucción. ¿Qué se saca de bueno en eso? Dios sabe sacar del mal bien, pero a priori no. Ahí no hay nada bueno. Bueno, entonces todos los que apuestan por la paz y son constructores de paz están construyendo el reino que Dios quiere, que es un reino de paz. También, si uno se fija bien, Jesús no vino a hacer la guerra, vino a hacer paz, pero todos sabemos que el que actúa en nombre de Dios es perseguido, con lo cual no quiere la guerra, pero atrae la guerra de aquellos que no quieren la paz.
Entonces muchas veces estos mueren por Cristo. Muchos mártires, que me digan, la mayoría de mártires, ¿qué mal han hecho? Claro. Nada. Pero por llevar la paz, que es Cristo, los han matado. Entonces dices, bueno, trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios, que murió para traer la paz a los hombres, la salvación de los hombres. Bueno, de hecho es el gran regalo de la resurrección del Señor, la paz, ¿verdad? Pues hasta aquí la sesión de hoy de Veamos, y por eso esperamos que al menos os haya servido de alguna ayuda, os haya dado alguna pista para mejor vivir en cristiano. Como hemos dicho otras veces, podéis escribirnos vuestras propuestas o sugerencias a veamos.nazarettv@gmail.com, que lo tenéis sobreimpreso, y estos comentarios que agradecemos que nos hacéis de todo corazón, igual que los temas que vamos trabajando, que son pues sugerencia vuestra, claro que sí. No os olvidéis de ver a menudo en vuestra web de nazaret.tv para estar al día bien formados y bien informados. Y como no puede ser de otra manera, nos despedimos con la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin sin pecado concebida.